Hola chicas y chicos de quinto, espero que estén muy bien, que estén pasando bien esto dentro de todo. Y bueno, los extraño, tengo ganas de verlos a todos, pero bueno, vamos a seguir con las clases de esta manera. Voy a explicarles el trabajo número 5, que de alguna manera es una continuidad del trabajo número 4. ¿Por qué es una continuidad? Porque vamos a seguir con el género dramático, ¿sí? Pero en este caso, en vez de ser una obra de teatro, vamos a trabajar con guiones de cine. Vamos a ver una película, ¿sí? Ustedes saben que los guiones de cine, los guiones de novelas de televisión, también podemos encuadrarlos dentro de lo que es el género dramático. En este caso, la coincidencia no es solo que es dentro del género dramático, sino que se relaciona mucho con la mala sangre. ¿Por qué? Vamos a ver una película llamada Camila, ¿sí? Que al igual que La mala sangre, que fue escrita y puesta en escena en la década del 80, de 1980, o sea, del siglo pasado, siglo XX, la película Camila también es una película del siglo XX, de 1982 también aproximadamente. Y ambas, La mala sangre, que transcurre, recuerdan, en 1840 y pico, en la época de Rosas. Esta película, Camila, también transcurre en el 1800, o sea, en el siglo XIX, en la época de Rosas, ¿sí? O sea, La mala sangre, género dramático, estrenada en el siglo XX, 1980 y pico, y transcurre, la época histórica en la que transcurre La mala sangre es en el siglo XIX, 1840, época de Rosas. La película Camila también pertenece al género dramático, pero en este caso es un guión de una película, es una película lo que vamos a ver, que fue filmada por María Luisa Bember, que es la autora, también es una mujer, como La mala sangre, recuerden que era de Griselda Gambaro. La película Camila es de María Luisa Bember, también fue estrenada entonces siglo XX, en 1980 y pico, y transcurre también durante la época de Rosas, en 1847, creo aproximadamente, que transcurre, también siglo XIX. La diferencia entre La mala sangre y Camila es que La mala sangre es una historia completamente de ficción, creada por Griselda Gambaro y ambientada en esa época, en el 1800, en la época de Rosas. En cambio, Camila, la película, la historia, es una historia real, ¿sí? Es una historia real sobre una joven llamada Camila O'Gorman y un amor prohibido con un sacerdote llamado Ladislao Gutiérrez. Esto ocurrió realmente durante la época de Rosas, por lo tanto, ambas son realistas, pero Camila, la película, es realista histórica, ¿sí? Porque ficcionan una historia real. Ustedes saben que cine y literatura están unidos, porque del cine se ha valido mucho de novelas, relatos, cuentos, las formas, los estilos para ser creado. Y la literatura también ha tomado en los últimos tiempos las maneras de mirar al escribir historias, y generalmente historias del género dramático, aunque la narrativa también. Eh, Van a poder ver la película, está el link en el trabajo, aparece donde la van a encontrar muy fácilmente, está en YouTube, es una película muy, muy famosa, así que se encuentra fácilmente. Pero además, ¿sí? Como complemento de la película, van a encontrar un PDF donde se cuenta a través de textos históricos, 3 versiones sobre lo que fue la verdadera vida de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. En la película está ficcionada muchas cosas, pero se toma, ¿sí?, de estas historias reales, de estos textos históricos, para realizar el guión para hacer esta película, ¿sí?, que sería como el guión del género dramático exclusivamente para el cine.
Eh, Como les decía, Camila cuenta la historia real de un amor prohibido entre una mujer de clase alta, ¿sí? Al igual que Dolores de la Mala Sangre, Camila también pertenecía a la clase alta federal de esa época, y un sacerdote católico. Obviamente, imagínense, en ese tiempo, en el 1800, en el siglo XIX, en la Argentina, lo que pudo haber significado este amor entre esta mujer y este joven, un amor prohibido dentro de ese momento histórico, recuerden, entre unitarios y federales, entre la mazorca que perseguía a los que no pensaban igual que Rosas, a los que no eran seguidores de Rosas, este enfrentamiento entre estas dos formas de país. En el medio de esa situación sucede esta historia real, que es la historia de Camila y de Ladislao Gutiérrez, ¿sí? Por eso es tan importante la historia, porque más allá de ser una ficción para una película, un guión, ¿sí?, armado por la directora María Luisa Bember, va a ser tomado de una historia real. Pero ustedes van a ver que son similares entre La Mala Sangre y entre Camila, este poder, este sojuzgamiento que aparecía, cómo se revelan estas dos mujeres, ¿sí? Son dos historias de alguna manera fuerte, con un personaje rebelde en esa época, para las mujeres, enfrentarse al patriarcado, al padre, enfrentarse a el poder que en ese momento estaba representado por Rosa. Por eso se relacionan tanto y por eso son importantes de trabajar cómo fue cambiando la historia de las mujeres a lo largo del tiempo, y cómo eso se ve reflejado en la literatura, en el cine, en las obras de teatro. Bueno, espero que les guste. Piensen que está ambientada en esa época y que además fue hecha hace más de 30 y pico de años la película. Tengan la paciencia de observarla y también de leer los textos que les envío en PDF, como para poder realizar mucho mejor el trabajo. Sé que les va a gustar a muchos. Un abrazo, un beso, que estén todos muy bien. Los quiero mucho y los extraño.